Cuando hablamos del estudio del clima laboral, podemos tener varios instrumentos disponibles, los cuales debo de conocer, analizar y valorar para tomar la decisión de incorporarlos o no a mi estudio de clima laboral. Eso es muy importante. Tengo que discernir entre cuáles instrumentos me conviene o no que formen parte de mi estudio de clima laboral. Vamos a empezar a revisar cada uno de ellos. Tenemos aquí 4 instrumentos muy importantes. Una es la encuesta, la cual la mayoría de ustedes deben de conocer e inclusive han sido parte de algunos de estos procesos de estudio de clima laboral. Cuando le pasan un cuestionario, usted lo responde, lo devuelve, lo tabulan, etcétera. Bueno, esa es la encuesta. Eso es lo que tradicionalmente utilizan para realizar el estudio de clima laboral. Lo otro es el grupo focal, que también es una buena herramienta. El grupo focal se constituye por una reunión de varios colaboradores seleccionados por la persona que está guiando el estudio de acuerdo con un tema en particular. Entonces, de acuerdo con el tema que se quiere estudiar, se reúne un grupo de colaboradores que sepan acerca de ese tema para que se refieran a aspectos ya muy específicos, valoraciones que permiten hacer discusiones dentro de los mismos miembros del equipo para obtener información relevante para ese estudio del clima laboral. Entonces, el grupo focal, siempre que sea muy bien llevado, da excelentes resultados, excelentes resultados. Luego lo vamos a ver con más detalle. La entrevista estructurada es otra cosa que a mí me permite tener información realmente relevante en el tema del estudio de clima laboral. Si ya yo he aplicado una encuesta, si yo hice un grupo focal y todavía en algunas áreas tengo algunas dudas, yo puedo hacer entrevistas estructuradas, de manera que yo vaya donde la persona que realmente yo considero que sabe del tema y puedo profundizar algunos detalles. Esto es realmente muy importante porque me permite a mí tener la información completa. Entonces, es un buen aliado este otro instrumento. Y por último, la observación, en donde el analista tiene realmente que involucrarse con ese objeto de estudio, que en este caso es los colaboradores que van a tener una participación activa en la manera en la cual yo voy a calificar o evaluar el clima laboral en una organización. De manera que es fundamental no solamente conocer esos instrumentos, sino seleccionar cuáles se ajustan más a la realidad de mi organización desde el punto de vista de necesidades, pero también de posibilidades que yo tengo de tener esos instrumentos, de analizarlos y de que esto realmente me genere la información que yo necesito de acuerdo con el objetivo que me he trazado para mi estudio de clima laboral. La encuesta, como ya dijimos, consiste en lo que algunos llaman cuestionario. Nuestra encuesta en realidad lo que hace es incorporar una serie de preguntas, las cuales van a responder a diferentes dimensiones del clima laboral. Recuerden ustedes que en el primer curso vimos el tema de las dimensiones. Existen muchísimas. Bueno, yo primero debo de seleccionar cuáles son esas dimensiones del clima laboral que voy a estudiar. De acuerdo con esa selección de dimensiones, yo voy a venir a plantear una serie de preguntas para cada dimensión. Aquí voy a hacer un paréntesis. No tengo que separarlas por dimensión, todo lo contrario. Para efectos de hacer las preguntas, pues sí, las hago por dimensión, pero para efectos de presentar la encuesta, yo las mezclo, ¿verdad? Yo las mezclo porque el colaborador tiene que ver únicamente un listado de preguntas. Él no tiene que saber que esta es de liderazgo, que la otra es de comunicación. No, para él eso es transparente. Entonces debo de tener siempre ese cuidado de que las preguntas estén todas numeradas de 1 a X y que no estén separadas por ningún subtítulo. Ahora bien,
En el tema de la encuesta, otra cosa importante, importantísima, es incluir la escala de Likert, ¿verdad? Que es la escala con la que yo voy a evaluar. Y entonces, puedo iniciar con 1 y terminar con 5, puedo iniciar con 1 y terminar con 3, en fin. Algunos autores dicen que es mejor establecer números pares para que el evaluador no se quede en la posición central, que es más cómoda, ¿verdad? Entonces, podríamos tener una escala de 1 a 4. La podemos tener con numeración, la podemos tener de manera cualitativa, en donde yo diga muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya queda a gusto de cada persona que va a confeccionar una encuesta, pero lo importante es tener la escala correcta. Lo otro que tenemos que hacer es establecer la cantidad de preguntas. Esto es importante. Cuando ya la persona va por la pregunta 20, ya su deseo de contestar se va agotando. Eso hay que tenerlo realmente muy claro, porque lo que queremos es que el colaborador evalúe realmente de forma objetiva, de forma real, cada una de las preguntas con relación a cada una de las dimensiones del clima laboral. No queremos una persona cansada que al final termine respondiendo por responder, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces aquí tenemos que ser también sumamente cuidadosos. Entonces, básicamente esta es la encuesta, es muy utilizada, se utiliza en un 90% de casos en donde hacen estudios de clima laboral, porque en realidad es muy conveniente. Al final yo establezco una calificación numérica y eso me es muy funcional para efectos de establecer cómo anda el clima en esa organización. El grupo focal es otro de los aliados en el estudio de clima laboral. En realidad nos permite reunir a varias personas conocedoras de un tema, el cual se propone y se pone a discusión, se analizan las ideas que los participantes planteen y se concluyen cosas con respecto a la situación presentada. Podemos presentar una o varias situaciones, uno o varios temas que queramos analizar en conjunto y realmente surte efectos muy positivos, ya que al tener a varias personas reunidas, los niveles de objetividad aumentan, porque cada una plantea su criterio, pero es a su vez analizada por el criterio de las demás personas y entonces vamos obteniendo una información mucho más depurada, una información muchísimo más objetiva y nos puede realmente generar insumos muy valiosos con respecto al tema del clima laboral en particular, de manera que es una técnica muy recomendada. No siempre se utiliza, principalmente porque o se desconoce que existe o se desconoce la metodología que hay que llevar. Y eso sí requiere de un gran esfuerzo de parte del organizador para que en realidad la actividad sea desarrollada de una manera conveniente, de una manera ordenada y que cumpla con el objetivo que vamos a establecer para este grupo focal. Pero es una maravilla de instrumento. Recomiendo mucho utilizarla una vez que hayamos aplicado la encuesta, porque cuando aplicamos la encuesta obtenemos datos generales. Una vez que se obtienen esos datos generales, yo puedo seleccionar algunos temas sobre los que tengo duda o algunos temas o bien que salieron muy bien calificados o muy mal calificados para profundizar la problemática existente o el por qué tal vez alguna de las dimensiones que yo pensaba que no iba a salir muy bien valorada, quedó muy bien valorada, entonces tengo que llegar a determinar qué fue lo que ocurrió. De manera que es una técnica bastante aconsejada para un estudio de clima laboral. La entrevista estructurada, por supuesto, que es un instrumento maravilloso en el estudio del clima laboral. Igualmente que el grupo focal, debo de utilizarlo una vez que ya tenga los datos provenientes de una encuesta que se aplicó. Esto por cuanto es muy conveniente profundizar, al igual que en el grupo focal, con algunas personas clave dentro de la organización, algunos aspectos, aunque debo decirles que puede ser que no se utilice una encuesta para el estudio de clima laboral. Esto es una cuestión
que debe quedar muy clara, porque normalmente la tomamos como la técnica primaria y no es así. O sea, existen otros procedimientos para llegar a obtener una valoración del clima laboral. Yo puedo, en lugar de una encuesta, aplicar un grupo focal y una entrevista estructurada y obtener excelentes resultados, incluso más conciliados, incluso más analizados, de manera que no tengo que ajustarme a una receta, ¿verdad? En administración las cosas no son recetas, entonces yo no puedo decirles, bueno, lo que tiene que hacer es aplicar una encuesta y luego una entrevista estructurada, no, o sea, depende de la realidad, depende de la cantidad de colaboradores, depende de la cantidad de dimensiones que usted, a partir del diagnóstico que realizó, debe de incorporar en el estudio de clima laboral, depende de muchos factores, de manera que no hay algo específicamente establecido como una guía. Eso es importante. Con respecto a la entrevista, por supuesto que si yo realizo la entrevista con la estructura correcta y a la persona indicada, me va a dar información realmente muy valiosa para terminar de concretar lo que es la valoración del clima laboral. Evidentemente la observación es un tema vital para lo que es el estudio del clima laboral. Cuando, cuando yo tengo un buen analista a cargo de un proyecto de clima laboral, esa persona tiene esa facilidad de poder observar lo que está ocurriendo en la organización, de poder hacer una lectura interesante de lo que acontece en la organización, tengo más posibilidades de hacer un mejor estudio de clima laboral. De manera que esta herramienta es fundamental en el estudio de un clima laboral. Yo puedo hacer observación de muchas maneras. Por ejemplo, cuando hago un grupo focal, no es nada más pregunto y usted responde. No, es un análisis, es una discusión, es una observación. Recuerden ustedes que cuando se plantean las diferentes posibilidades de instrumentos que tenemos para el estudio de clima laboral, hay una llavecita y a la derecha dice observación. Es porque todas ellas llevan una cuota de observación. Si yo hago una entrevista, yo tengo que aplicar la técnica de la observación. Si yo hago un grupo focal, tengo que aplicar la técnica de la observación. Si yo aplico una encuesta, debo también de aplicar este tipo de instrumentos. Lo hago con una guía formal para establecer aquellas cosas que yo estoy observando que acontecen en ese momento. Vean, cuando uno aplica, por ejemplo, a un segmento de la organización, le aplica una encuesta en papel, usted reúne a un grupo para aplicarles esa encuesta, usted se da cuenta de muchas cosas sin que la persona incluso hable. Entonces, si la persona es una buena observadora, va a poder tomar nota de muchos elementos relevantes para tomar decisiones, porque si tenemos a un segmento reunido para completar una encuesta de clima laboral, hasta inclusive podemos ver cómo ellos se vuelven a ver, cómo ellos se comportan, qué preguntas hacen, cuánto tiempo tardaron, en fin, información que a mí me sirve de mucho para poder ir complementando en realidad cómo está ese clima laboral y poder profundizar a partir de una encuesta en algunos otros eh, aliados que tengo para recopilar información fidedigna y objetiva, que es al final lo que yo quiero para hacer una muy buena valoración de lo que es el clima laboral en una organización. Entonces, no nos olvidemos de esta última eh, observación que es fundamental, que es vital y que tenemos que aprender a hacerla, porque no es sencillo, esto no está escrito, ¿verdad? No se le dice al analista, bueno, usted tiene que ver esto, lo otro, porque pueden haber N cantidades de posibilidades de cuestiones que van surgiendo en un proceso de observación y de estudio de clima laboral bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que de verdad formarnos muchísimo en el tema.